Bueno, acabamos de celebrar una reunión de la Conferencia de Asuntos relacionados con la Unión Europea con la participación de la ministra de Asuntos Económicos, la señora Calviño, con la ministra de Asuntos Exteriores, la señora González Laye, y con la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Carolina Darias. Hemos estado 3 horas y media, acabamos de terminar hace unos minutos, justamente hablando de la Unión Europea, el COVID y la crisis económica consecuente. Primera cuestión en positivo. En esta ocasión, Europa no parece que dé la espalda a la crisis. Parece que todo apunta a que Europa se compromete solidariamente con una crisis sanitaria, económica y social relevante. Se ponen sobre la mesa 3 fondos que ya conocíamos. Cierto es que esos son préstamos con condiciones limitadas, no condiciones duras como en la anterior crisis, y este fondo de reestructuración de 750.000 millones, donde 500.000 millones no serán préstamos, serán transferencias, serán ayudas. Hemos hablado de que la respuesta tendrá que ser asimétrica. A los territorios más afectados, léase Italia o el Estado español, internamente también habrá que distribuir los recursos en función del impacto de la crisis económica, y Canarias, desgraciadamente, es una de las comunidades más afectadas, puesto que el sector clave de su economía, el turismo, empezó antes su caída y su recuperación será más tarde. Por lo tanto, queda claro que los fondos europeos van a repartirse de manera asimétrica, no solamente en función del territorio, sino de las actividades económicas, y por lo tanto una parte sustancial de esos fondos, que todavía hay que tramitar, irán al sistema turístico y a los territorios que tenemos más impacto. Hemos puesto sobre la mesa no solo el perfil turístico de nuestra economía, sino nuestra condición de región ultraperiférica, que, como se sabe, genera un estatus diferencial en la Unión Europea, que ya tiene un camino trazado durante las últimas décadas, pero que ahora se revaloriza. De manera que nuestra condición turística y nuestra condición de región ultraperiférica nos coloca en condiciones favorables para participar de esos fondos de una forma justa y descentralizada. Le hemos planteado a las 3 ministras la necesidad de que, de la misma manera que reclamamos descentralización de la deuda y el déficit, reclamaremos que estos fondos se desconcentren en los territorios. Y he puesto en evidencia la gravedad de la crisis económica y social de Canarias y, por lo tanto, la necesidad de respuesta diferenciada. Ha sido una reunión muy intensa, 3 horas y media. Agradecemos la disponibilidad y la información que han aportado las 3 ministras, y hemos quedado para seguir en proceso de relaciones, porque ahora toca gestionar esto. Esto irá en el marco del presupuesto, tiene que ir al Consejo Europeo, a los jefes de Estado y de Gobierno, tiene que ir al Parlamento Europeo, y seguramente muchos de los Estados miembros tienen que ir a los parlamentos de esos Estados en función de la normativa. Será complejo, pero es importante la noticia, al menos, que en esta ocasión Europa no da la espalda a la crisis como ocurrió entre el año 9 y 14, sino que parece que hemos aprendido la lección, que la austeridad y los recortes no fueron la mejor respuesta a la crisis anterior, y ahora parece que impera las políticas de inyectar recursos al sistema económico, las políticas de solidaridad. Insisto, ha sido una reunión muy intensa y positiva, donde hemos colocado nuestro análisis y nuestras propuestas. Le noto satisfecho, entiendo que esto es lo que esperaba Canarias, porque de esos 750.000 millones de euros, 161.000 millones de euros van a ir destinados al turismo. Y en Canarias, recordemos, nuestro Producto Interior Bruto depende en un 35% de forma directa del sector turístico, pero es mucho mayor si hablamos de los empleos indirectos. En ese sentido, ¿es lo que nuestra tierra esperaba, Canarias, el gobierno de Canarias? Bueno, yo insisto que estamos en el inicio de un proceso complejo, pero que empieza bien, En esta ocasión, insisto, los fondos SURE, el MEDE y los fondos del Banco Europeo de Inversión van en la buena línea. Hay condicionamientos, pero menos intensos, menos exigentes que en la crisis anterior, y este fondo de reconstrucción que serán para el año 21, 22 y 23, poniendo en evidencia algo que desde el Gobierno de Canarias insistimos: esta no es una crisis de 6 meses, no es una crisis para el año 20, esta crisis tendrá consecuencias los próximos años, y por lo tanto
es buena noticia que esto se ponga sobre la mesa. Hemos insistido en la condición turística del archipiélago y nuestra vinculación absoluta a la movilidad en avión. Y yo he insistido en la seguridad sanitaria. Es absolutamente necesario mejorar la seguridad sanitaria y combinarlo con la conectividad aérea. He planteado lo de los test en origen como un instrumento eficaz para ganar confianza, para ganar clientela, para dar respuesta a la crisis económica. Sabemos de las dificultades de establecer protocolos que combinen lo económico y lo sanitario, pero yo he insistido en este parámetro que hemos puesto sobre la mesa las autoridades canarias y que poco a poco estamos extendiendo. Es muy importante que cuando la gente se suba a un avión tenga, si no la certeza, la probabilidad más alta de no contagiarse, de no tener un problema, y los test en origen, a medida que se abaraten, se simplifique la logística, pueden ser una solución. He insistido sobre ello. Por lo tanto, conectividad aérea, conectividad que tiene que ser segura y desde luego recursos económicos que den respuesta a la crisis del sistema turístico. Ya dicen las propias autoridades europeas que los países del sur vamos a tener más recursos económicos, pero dicen que lo sustancial de los fondos deben ir al sistema turístico porque es el que primero cayó en esta crisis, que se cerró de facto el sistema turístico en el mundo entero y por supuesto también aquí, y ahora toca la recuperación, y la recuperación va a ser más lenta que otras actividades. Por lo tanto, vamos a pedir una discriminación positiva por el hecho territorial, por el hecho de ser región ultraperiférica, pero fundamentalmente por ser un territorio vinculado al turismo, y por lo tanto necesitaremos los próximos años de políticas tanto europeas como estatales que den respuesta de manera singular y diferenciada a un territorio como el canario, y hoy lo hemos puesto en evidencia en esta interesante, intensa, pero no definitiva reunión con el Gobierno de España, que es quien defiende nuestros intereses en la Unión Europea, aunque tengamos nuestro espacio como regiones ultraperiféricas en la interlocución con la Comisión, con el Consejo, con el Parlamento y con el propio Comité de Regiones. No, el Gobierno de España no ha definido todavía esas políticas, lo decía la ministra de Economía, la señora Calviño. Se saben que estos fondos están ahí, algunos de ellos todavía no están regulados y por lo tanto esos fondos pueden ser utilizados por el Estado español, por el sector privado e incluso en algunos de ellos directamente las comunidades. No hay una cuantificación de a qué fondos y cómo se irían a distribuir. Muchísimo menos hay una cuantificación sobre los 750.000 millones. Esto se presentó ayer por la Comisión y hay una propuesta, una interpretación de que pueden ser 77.000 millones en transferencias y 66.000 millones en préstamos. Pero todo esto se está iniciando el proceso ahora, tiene que ir al Consejo Europeo, hay tensiones en los países de la Unión, los países del norte, los llamados países frugales están en contra de esta propuesta, necesita ser refrendado en el Parlamento Europeo y en algunas ocasiones por los parlamentos de los Estados miembros. Por lo tanto, pero por ejemplo, lo importante ahora no es tanto las cantidades como que hay una oportunidad de una política distinta, una política procíclica, una política solidaria, pero todavía es pronto para hablar de cantidades y de distribución, o al menos con el nivel de detalle que nos interesaría a un territorio como el canario. Pepe Moreno, vicepresidente. Señor Rodríguez, ¿le servirá este dinero, por ejemplo, para tapar los socavones que le va a dejar la recaudación en estos próximos ejercicios? ¿Y ese dinero servirá realmente para la gente que en este momento no sabe qué va a pasar, que tiene una incertidumbre económica bastante importante? Bueno, los recursos que se capten vía endeudamiento o vía transferencias de la Unión tienen que servir para responder a las necesidades de la sociedad española, de la sociedad canaria. Desde ayudar a cubrir los déficits de ingresos para mantener la prestación de servicios y las inversiones públicas, pasando por las ayudas a la liquidez a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, y sin duda ninguna también buscando mecanismos para atender las necesidades de renta mínima a los sectores más vulnerables. Se supone que las fuentes sean endeudamiento y por lo tanto un compromiso para las próximas décadas para poder responder a este momento, pero también las fuentes europeas. La orientación de las fuentes europeas
insisto, está por definir. Se lo he preguntado a la ministra Calviño, que es por otra parte una persona que conoce muy bien el sistema europeo, procede de ahí, tiene una alta experiencia, pero yo creo que lo importante es que sean recursos de endeudamiento, déficit, o sean recursos de transferencia o préstamos, todo tiene que ir al plan de reconstrucción de la economía española, que se está discutiendo a nivel del Estado y donde las comunidades autónomas tenemos que tener un alto peso porque somos estructuras determinantes del sector público español. Las comunidades autónomas soportamos el 40% del gasto público y también he insistido en la necesidad de que las comunidades autónomas no seamos meros espectadores. Tenemos que ser actores principales en la gestión tanto del endeudamiento como de las transferencias y de los fondos europeos para entre todos, desde las corporaciones locales a la Administración General del Estado, pasando por las comunidades autónomas y concertando con los agentes sociales, a articular la respuesta a esta importante, grave crisis que, insisto, no será para el año 20, sino que será como mínimo para un trienio, y las propias autoridades europeas programan estos fondos para 4 años. Vamos a intentar que se adelante a 3, pero la previsión de estos recursos no es para el año 20, es para el año 21, 22, 23 y 24, poniendo en evidencia la entidad de la crisis que estamos viviendo y, por lo tanto, se trata ahora de que la Unión, el Estado español, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que vamos a jugar un papel muy importante en la reconstrucción económica y social, cada uno con su peso específico, con los medios pertinentes, ataquemos este momento tan terrible que estamos viviendo de pérdida de riqueza, de pérdida de empleo, de tejido productivo y de pérdida de ingresos públicos que ponen en riesgo los servicios, y por lo tanto los recursos tienen que servir para responder a todos estos elementos que apunto como más graves de esta seria crisis que estamos viviendo.